Bienvenidos nuevamente a Dataísmo RD. Hoy con otra importante entrevista, muy importante principalmente para mí en el ámbito personal, pues voy a hablar de un socio que tengo desde que inicié mis proyectos de emprendimiento. Para mí, el socio principal de todo mi emprendimiento se llama Jesucristo. Es tan tal que él tiene 10% de participación en todos mis proyectos. Y como es un socio natural y de vida que tengo yo, también espero que usted también lo tenga a él como un gran socio, pues él, de alguna manera u otra, le ayuda mucho a tomar muchas buenas decisiones. Y en el tal sentido, hoy tengo aquí al pastor Vinicio Moreno, Mucho gusto. que hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante relacionado a la vida de Jesucristo. ¿Fue Jesucristo un emprendedor? ¿Podemos catalogar su vida, su trayectoria como un emprendedor en favor de la humanidad, a favor de la vida y todas esas enseñanzas? ¿Y cómo tú como emprendedor puedes utilizar esas enseñanzas y todas esas doctrinas que él lo enseñó para tu negocio? Pues cuénteme, señor Vinicio, hábleme de usted. ¿Pastor desde Eh, qué tiempo? bueno, estamos vinimos, antes que nada quiero presentarme y Sí, saludar. tranquilo. Primeramente damos gracias a Dios por Amén. la oportunidad que estar al frente a ti, mijo. Cuando me hablaste de esto, siempre yo medito en Dios cada una de las cosas que Dios me permite hacer. Y veramente creo que aquí vamos a hablar y vamos a revelar varias cosas en la cual a lo que es a tu persona, o sea, referente a ti como persona, como joven, como emprendedor. Pero como el enfoque principal del tema en esta bella y tarde es el Señor Jesucristo, yo creo que fluiremos mejor. Así como dijo mi sobrino y conductor Gracias. de este Espacio, espacio, dataísmo RD. Dataísmo RD. Mi nombre es Vinicio Moreno, pastor por la misericordia y la gracia del Señor. Tenemos 24 años en el ministerio y vamos a entrar ahora al 25. Ha sido de gran bendición poder servirle al Señor como emprendedor en cuanto a lo que es salvar vida, sanar vida, restaurar vida y cambiar vida. Y si puede cambiar vida, restaurar vida, ¿qué será restaurar los materiales? Un negocio, una empresa, cualquier cosa Un un emprendimiento, una emprendimiento, idea. una idea, lo que sea, él tiene toda la herramienta y la capacidad para darte la fuerza, la motivación, incluso la finanza. Sí, que es un Él, punto muy importante él que lo va a opera mencionar. bien en lo que es la finanza, pero él no quiere que nos enfoquemos en la finanza porque eso son, como él dice en su palabra, las añadiduras. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad. Me dice que tiene de emprendimiento en el área y desarrollo espiritual desde el año 2000. O Sí, sea, usted viene como con ese renacimiento del nuevo milenio. exactamente. ¿Qué lo motivó a entrar? Brevemente, explíquenos cómo fue ese encuentro y cómo de alguna manera, porque también sé que usted ha sido un gran emprendedor en muchos proyectos, porque lo he sabido, lo he visto. Y he conocido de usted esa parte, de que la parte empresarial, esa parte de emprender, alguna idea de negocio, aunque sigue su trayectoria a nivel religioso, siempre la mantiene. Sí, en el año 2000, un 23 de octubre, Bien. a las 8 de la noche, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, allí yo tengo el encuentro con el mayor emprendedor y restaurador de vida y de todo lo que pueda especificarse que se necesita ser restaurado, rehabilitar. Y allí yo tuve el encuentro con mi Señor Jesucristo. 23 de octubre del año 2000 a las 8 de la noche. O sea, esa fecha no se le ha olvidado. No jamás, porque ese como le pasó a Nicodemo. Ese día fue que nací de nuevo. Un renacimiento. Renacimiento, sí. Veramente, no sé si podría ser rápidamente una introducción sobre razón, cómo llego a los pies del Señor y cómo el Señor comienza a hacer los cambios de restauración y enfocarme en lo que Él debería y quería que yo me enfocara y emprendiera, lo que era la vida ministerial. Brevemente cuéntanos a ver. Bien, yo vengo de Europa, viví 6 años en Europa, específicamente en Italia,
de haber iniciado una vida de búsqueda, de emprender, de cómo lograr objetivos y metas, ya El que viejo aquí, continente. exactamente, ya que aquí en el país no era que no hubiese logrado cosas, pero me hicieron una invitación hacia Italia específicamente para iniciar una nueva vida. Y allí fui y duré 6 años. Y en esos 6 años, veramente logré muchas cosas en cuanto a lo que era lo económico, familiar y financieramente. Logré tener casa, tener inmueble, edificio, vehículo y todo esto. De irme sin nada de acá, volví con todo esto. O sea, de la misma manera como si estamos hablando del tema de emprender un viaje, emprender una Sí. decisión. Puede decir que cuando migramos estamos emprendiendo. Claro que sí. Ahora, hay muchos que emigran y salen, pero no salen con un objetivo, porque el emprendedor siempre tiene que tener un objetivo, una meta y un propósito en su vida para así poderlo Quizá lograr. muchos van con el plan de ir, pero no de regresar. O un plan objetivo de voy a durar un tiempo y voy a volver. Exacto. Sí, porque cuando tú tienes ya en tu mente o en tu corazón, en tu ADN, lo que tú quieres, ese es el primero, yo creo, la primera iniciativa de un emprendedor. Saber lo que quiere, hacia dónde va y por qué va. Sí. Entonces, en ese tiempo fui y allí estuve trabajando y todo esto, pero siempre enfocado en lograr algún objetivo aquí en el país. Y lo primero era tener una casa. Después de una casa, un vehículo. Pero después del vehículo, bueno, ¿qué puede haber si uno tiene otro negocio? ¿Okay? Ahí compramos un local y lo enfocamos para así hacer una construcción de tener algún local comercial en el cual uno pudiera emprender cualquier actividad comercial. Pero entonces cuando vengo de Italia, usted sabe que las personas en el mundo, y no quiero denigrar a nadie con esto, entra y se hace autónomo y cree que todo lo puede lograr por sí solo. Y esto lleva a que tú vas a maltratar tu cuerpo, vas a hacer cosas que son contrarias a la naturaleza de tu cuerpo. El desgaste físico. El desgaste físico y también todo lo que tú haces en perjuicio de tu propio cuerpo. En eso todavía yo era un joven y emprendí muchísimas hábitos y costumbres, entre ellos la bebida, entre ellos el tener diferentes mujeres y así sucesivamente. Y esto me llevó donde tenía que llevar un trabajo, tenía una meta, tenía diferentes horarios de trabajo. Pero en medio de todo eso yo pensaba que el cuerpo a mí era una máquina y cada vez que sentía que el cuerpo tenía algún desgaste, yo trataba de introducirle algún líquido, una sustancia para que el cuerpo volviera a tomar la fuerza. ¿Cuál fue entonces esa señal que le digo hasta aquí? Bueno, al enfermarme del hígado por las tantas químicos y sustancias que le entré a mi cuerpo, entonces el cuerpo comenzó a deteriorarse, entonces comenzó a demandarme. Y ya tenía más o menos una posibilidad y yo dije, yo me voy para mi país porque ya no tengo la fuerza, la capacidad. Y al venir aquí tenía un problema de hepatitis, vamos a decir, cáncer en el hígado. Y eso no me permitía ingerir, comer y alimentarme de la manera correcta. Tenía que comer algo y tomarme unas pastillas que eran como unos carbones negros para digerir la comida, porque ya mi hígado no funcionaba. Y en medio de eso, de buscar fruta y esto, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte había muchos puntos de fruta, vendían fruta. Entonces yo iba ahí cuando ya tenía hambre, pero no podía comer otra cosa y cogía a comer fruta. Y allí me encontré con mi Salvador y mi emprendedor llamado Jesucristo, en un culto que se hacía en ese lugar a través dirigido por nuestro hermano y pastor Fausto de la Rosa, se llamaba Lunes de Salvación. Y allí encontré ese día, 23 de octubre, a las 8 de la noche, que por cierto fue un lunes, encontré a mi Salvador y mi emprendedor. Ese lugar ahí a nivel de alabanza y todo era muy famoso. Y históricamente me han dicho, estadísticamente, que más de 1000 y pico de personas salieron de ahí convertidas. Yo llego en el 2000, ya había iniciado, pero ahí duramos 10 años, lunes tras lunes, haciendo actividad. Después nosotros nos movíamos a diferentes lugares del país, ¿ok? Y por ejemplo estábamos en Higüey y nosotros estábamos en una actividad ministerial, en una campaña evangelística, y allí nos encontrábamos con personas y decían, yo me convertí en Lunes de Salvación. O íbamos para el sur, para San Juan, en una actividad y allá nos encontrábamos, porque como el kilómetro 9 es un punto céntrico de movimiento y de donde las personas
toman diferentes guaguas para ir a diferentes pueblos. Sí, Y ahí ese lugar fue tremendo. Nosotros hicimos en una ocasión un aniversario y buscamos personas, testimonio, y faltó personas para testificar. Y todavía me he encontrado con personas que ya vendría haciendo largo, pero el hijo mío estuvo en una situación en los Estados Unidos y él domina la palabra y conoce la palabra. Y había uno que estaba predicando y él le decía, no, eso que tú estás diciendo no es así. Eso no es de esa manera. Y él le decía, ¿por qué tú me dices eso? Tú no eres evangélico. Dice, sí, pero mi papá es pastor y me enseñó. ¿Cómo que tu papá es pastor? Sí, allá en Santo Domingo. Entonces, en ese momento, él le dice, pero, ¿cómo así? Dice, sí, mi papá era el que daba el culto el lunes de salvación. Dice, ¿cómo lunes de salvación? Y la persona resultó siendo que vivía ahí entre el medio de Jumbo y La Sirena, en ese sector ahí. Dice, ¿cómo? Pero ahí fue que yo me convertí. Óyeme, y eso fue un testimonio grande que mi hijo Javier me estuvo dando. Pastor Vinicio, cuénteme, ¿cómo podemos reconocer la trayectoria como emprendedor de Jesucristo? ¿Qué ideas, basado a las acciones que Él nos ha enseñado y basado a su estilo de vida o forma de vida? Porque Él emprendió vamos a decir, un proyecto muy importante para la humanidad. Entonces, partiendo de esto, por eso lo invito, para ver cómo lo vemos a Él como motivación para emprender. Bien, no podemos introducir a Cristo sin introducir al Padre. Bien. Para poder introducir a Cristo, que es el Hijo, hay que introducir al Padre. Es igual, o sea, para usted estar aquí, tuve que tener un Padre. Entonces, la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, establece que hubo uno que inició todo, que emprendió, ¿okay? Él teniendo su trono en los cielos, estando cómodo, no teniendo necesidad de bajar a la tierra, porque Dios Padre no tiene necesidad de ninguno. Pero la palabra dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y vio que la tierra estaba en desorden y vacía. Y dijo, sea la luz. O sea, que había una necesidad. Había una necesidad. O sea, lo que el Hijo viene a emprender es una idea del Padre, del corazón del Padre. Entonces, veramente quien estuvo como hombre en la tierra fue Jesucristo, pero quien diseñó a Cristo para que viniera a emprender en el sentido de rescatar, de restaurar a la humanidad, fue el Padre. Entonces el Padre establece, y no voy a entrar en muchos puntos porque ya entraríamos en teología y todo esto, y no es el caso para que el programa no se desenfoque. Pero sí queremos dar a puntualizar que el primer emprendedor es el Padre, que encuentra un mundo en desorden y Él viene y pone orden. Y él entendía que esa era la situación, que ese era el problema. Sí. Y por ende quizás la humanidad en ese momento estaba en un rumbo... No dice la palabra que no había humanidad, no había nada. Muchos teólogos dicen que esto, aquello y lo otro, pero no quiero entrar ahí porque quiero que mayormente se enfoquen en lo que es emprender. Entonces dice que el Padre dijo, hagamos. Y dijo, hagamos la luz. Lo primero que creó fue la luz. Jesucristo dice en su palabra, yo soy la luz del mundo. Okay. Lo primero que el Padre introduce en su versión de restaurar el mundo en desorden es la luz, a Cristo. Amén. Entonces introduce la luz y dijo que era bueno. Y de ahí en adelante comenzó a ordenar o restaurar todo lo que era el orden que se debía establecer. Y todo aquel que ha leído la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, ahí está detallado bien. Eso tiene que ver mucho en la idea del emprendimiento, que el emprendedor tiene las ideas, pero tienen que armar el rompecabezas, vamos a decirlo así, de todo lo que conlleva para que esa idea llegue a como un resultado. Claro. Para ejecutarse. Está la idea, está el proyecto, están las actividades que tengo que hacer. Cada actividad tiene un valor elemental, vamos a decirlo así. Así es. Y entiendo en ese sentido. Entonces, ¿qué podemos, vamos a decir, asumir de esa visión? Porque vamos a decir que ellos tenían una visión de tratar de rescatar, de mejorar la humanidad en ese momento. Como usted dijo, no había luz, había tinieblas. Entonces, exacto. ¿qué cosas pudiera un emprendedor visualizar en el ambiente de esas acciones que estuvo realizando? Mientras, mijo, tú estás hablando, me llega fácilmente. Ahora no, ahora la foto tú la tiras del celular y salen reveladas. Anteriormente, tú tirabas la foto y te quedaba el negativo y tenías que irlo a revelar. Exacto. Entonces, de la misma manera, el Padre tiró la foto y quien vino a revelarla fue Cristo, ¿ok? Porque fue el que vino a la tierra y estableció y caminó como hombre. Entonces, después que el hombre falla y desobedece y le falla al Padre, después que el Padre le entrega todo,
nuevamente, ya el Padre lo hizo, se lo entregó al hombre, a Adán, hablando del hombre, hablando de Adán y Eva, el hombre desobedece. Y de ahí nuevamente se le crea la situación al Padre. ¿Y ahora qué hago? Había un mandato de que si hacían eso debían morir y debía de ser destruido. Pero el Padre en su misericordia establece la primera dispensación. ¿Okay? Dispensar ese pecado, esa desobediencia de Adán y Eva para seguir el proyecto de emprender en la humanidad. Entonces, en medio de ese proyecto de emprender, le dice a la mujer, no voy a entrar en muchos detalles por cuestión de tiempo, Sí. ¿okay? Le dice, de tu vientre, amén, de tu simiente van a ser uno, que va a ese que vino a impedir que se cumpliera el plan, ese mismo le va a pisar la cabeza a este que se está oponiendo, ¿okay? Refiriéndose a Cristo. Entonces de ahí inicia que Cristo es la profecía, Cristo es el que se espera, el que debe venir a establecer y restaurar todo esto que se había desordenado. Entonces ahí Dios comienza a seguir trabajando con la humanidad de cada uno de los hombres que llamó con Adán, y ahí vemos las descendencias, Noé, Abraham, todo vienen, ¿ok? Pero el emprendedor que iba a establecer, se iba a enfocar, iba a restaurar todo, siempre fue enfocado en nuestro Señor Jesucristo. Podemos recordar, según lo que recuerdo del ambiente bíblico, que él como emprendedor, aunque tenía su visión, siempre estuvo al lado de su padre José, el del padre aquí en la tierra. Y José era una persona de carpintería, carpintero. pero él también aprendió carpintería. Y ahora haciendo esa introducción, vamos a decir, qué características tenía Jesús que la podemos comparar que debe desarrollar un emprendedor? En esa parte vamos a decir que tenía la parte de trabajador. Sí. Visionario, vamos a mencionar segundo, pero partiendo un poco de su vida, como usted ha podido leer las escrituras, ¿qué características pudiéramos relacionar que un emprendedor también debiera fomentar? En ese mismo orden vemos que él como emprendedor y como vino a restaurar y a emprender una obra del Padre sobre una humanidad caída, él debió aprender. Dice la palabra en Lucas 2:52 que Jesús crecía en tamaño, conocimiento y sabiduría para con Dios y con los hombres. O sea, él vino a cumplir todo, lo del Padre y lo del hombre. Entonces, como él tenía un Padre terrenal, aunque fue creado espiritualmente a través de concepción por el Espíritu Santo, pero tenía un Padre terrenal que le obedecía, llamado José, el esposo de María. Y por eso aprendió lo que su padre ejercía en ese tiempo. ¿Okay? Por eso vemos en la película rápidamente de Mel Gibson, en la introducción que vemos cuando él está haciendo una mesa y le está diciendo, su madre María le pregunta, ¿y cómo es esto? Porque no había, en ese tiempo no usaban, no era la costumbre judía de comer en mesa, como ahora nosotros estamos sentados en esta mesa, no, era sentarse en el suelo. Era una especie de una mesa pero pequeña. Pero allí él comienza y da la introducción que ya la mesa son de 4 patas para sentarse de una manera más formal, que era la costumbre romana. ¿Okay? Y entonces esto era para un romano que le estaba haciendo. Entonces vemos que él emprendió como hombre lo que debía aprender el hombre. O sea, entonces una de las características es saber aprender. Saber aprender y obedecer. Porque como él obedecía al Padre, pero también estaba obedeciendo a su Padre terrenal. Porque me imagino que si el Padre tenía el taller en la casa, estuvo ayudándole y viendo cómo se desarrollaba este trabajo que ejercía su Padre. Exacto. O sea, emprendió en lo natural, lo que debía hacerse. Normalmente cualquier hombre, igual que cualquiera que tenga una idea, ahora mismo que tenga una idea de cómo la inicio, cómo comienzo, ¿okay? Tiene que buscar las informaciones, ¿okay? Tiene que documentar. Exactamente. Él como carpintero me imagino que aprendió a usar todas las herramientas que se usan en carpintería y cómo se armaba una mesa y todo esto. Asimismo es que quiere enfocarse y lograr algún objetivo como emprendedor, tiene que buscar los elementos e irlo ensamblando, para que así él logre que la mesa quede y la silla se pueda sentar. Pero hay muchos que quieren llegar, perdonándome, quieren sentarse pero no quieren emprender, quieren que otro camine y ellos lograr ese objetivo. Una característica que pude notar así también en el tema de Jesucristo fue que él formó equipos. Excelente. Él formó 12 discípulos, como dice la Biblia.
Hay una canción famosísima también. Sí. Entonces, pero él parece que pudo desarrollar o pudo identificar los dotes, quizá vamos a decir, de lo que él quería que su equipo estuviera. Aunque hubieran diferentes características, diferentes formas a nivel del equipo que él formó de sus 12 discípulos. Cierto. Pero puedo reconocer que quizá eso también fue una habilidad que él desarrolló. En ese punto, mi hijo Oliver, ¿sabe algo? Él escogió, dice la palabra, escogió personas del vulgo, normales. Él venía a romper ciertas estructuras y limitaciones que se tenían en esos tiempos. ¿Okay? Siempre ha habido una clase, una élite, que solamente ellos son los que pueden llegar. ¿Okay? Pero en la gracia y en la misericordia que Dios tiene a través de su Hijo para la humanidad, Él quiso demostrarle a cada hombre, a cada mujer, a cada ser humano, que Él tiene la capacidad y tiene las cualidades para ser un emprendedor y lograr los objetivos. Si en este punto me permitiera rápidamente, Sí. podía dar una versión bíblica, ya que no la leímos al principio, pero la tenemos aquí. Es la parábola de los talentos. Esto está en Mateo capítulo 25. Sí, muy famoso. ¿Okay? Porque el reino de Dios no consiste, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. Y a cada uno conforme a su capacidad, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Ok? ¿Esto qué representa en el orden bíblico, en el orden espiritual? Que a cada quien se nos dio Una habilidad. una habilidad. Hay muchos que tienen más habilidad, que se le dio 5, a otro se le dio, pero al que aún creía que no tenía se le dio 1. ¿Qué significa? Que Dios es un Dios de misericordia a través de Cristo, que cada hombre, cada mujer, cada joven de este tiempo tiene la capacidad, está dentro, está ahí. Ahora, ¿cómo lo busco? Específicamente, en este punto tengo que aprovechar y decir, pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo le he dicho a muchas personas que me toca aconsejarlo, instruirle, me dice, pastor, ¿cómo le hago? Digo, así mismo como estoy hablando ahora contigo, mi hijo, con Oliver, así te puede hablar con el Señor. Amén. O sea, no, porque muchos piensan que, porque sí, Él es pastor y Dios lo oye. No, no, Dios no oye a todo. Y más cuando hay un objetivo y una meta que tú quieres lograr, porque el propósito de Dios es que todos avancemos, que todos crezcamos y que todos tengamos una vida plena. O sea, que tengamos el bien. Porque antes de Dios crear al hombre, creó todo lo que el hombre iba a necesitar. Bien, por eso cuando introducimos, dice que comenzó a ordenar el mundo. Lo último, el séptimo día lo que creó fue el hombre. Y después que creó todo, le entregó todo al hombre. De la misma manera, dentro de cada persona, de cada ser humano, está ese don, ese talento que Dios ha puesto. Ahora, ese es el que usted debe buscar, invertirlo. ¿Okay? Esto mismo que estamos haciendo ahora, sí. Yo puedo testificar de ti. ¿Okay? Gracias. Y quiero aprovechar porque mientras meditaba en esto que venía, el Señor me decía, tiene que decirlo porque no se lo agradeció nunca lo invitaste a la iglesia. No, al contrario, para mí es un placer que esté en nuestro espacio. Sí, sí, pero por eso quiero aprovecharlo ahora, porque recuerdo que tú donaste para la iglesia un proyector, un equipo. Sí. ¿Okay? No lo teníamos. Y en medio de la modernidad que está la iglesia ahora, nosotros le damos a las escuelas bíblicas a los niños, enseñándole, pero ¿cómo tú le lees a un niño y le dices que lea? Pero de ahí en adelante, después que donaste el proyector y todo esto para la iglesia, nosotros le dábamos la escuela bíblica animada. Le dábamos primero la enseñanza a través de cartones animados, sea de parábola de los talentos y todo esto, y de ahí ellos veían y entendían por la visión que se les presentaba, y de ahí uno les preguntaba, ¿qué es esto? Y veíamos cómo ellos absorbían rápidamente a través de esto. Entonces, en ese tiempo, yo no te lo pedí nunca. Usted dijo, tío, mire, le tengo este proyector para la iglesia. Y ha sido una gran bendición para la iglesia. Entonces, hoy ese proyector es un medio porque en ese tiempo era más usado. Ahora se usa más directamente lo que es esta forma como lo estás haciendo ahora. Significa de que ha habido una visión siempre, pero esa visión tuya no ha sido simplemente para los beneficios tuyos, sino que también lo ha invertido en el reino de Dios. Yo sé que él solamente no lo ha hecho conmigo como pastor y tu tío que soy, sino que también lo ha hecho en otro lugar. Bien, en esa parte es también, y a mis seguidores les motivamos a que se sigan suscribiendo a nuestro Dataísmo RD. Yo estoy tratando de apoyar lo que aprendí como emprendedor con mis seguidores.
Y le doy Sí. gracias a todos ellos, los que nos siguen, de que de alguna manera se conectan por las diferentes redes sociales, porque yo tengo más o menos más de casi 20 años emprendiendo y he fracasado proyectos, he iniciado proyectos nuevos Lo y sabemos. cada uno más, pero siempre me preguntaba qué yo podía aportar a mi generación. Y entiendo que esta forma de traer personas, de hablar sobre los emprendimientos, las estrategias de negocio que se deben de utilizar, es una forma un poco de orientarlo en esa parte que hablamos, de que personas tenemos talento, tienen el talento, pero quizás no tienen el enfoque por donde iniciar. Exacto. Y para ir cerrando ya con nuestro podcast, quisiera 3 o 4 ideas principales que un emprendedor, basado a la enseñanza de Dios y a las vivencias que usted ha tenido, que debería de tener. Y repito, 4 ideas puntuales que usted le sugeriría a ese joven que está ahí, o esa joven, hombre o mujer, que tiene la idea pero no se lanza, no emprende, no inicia en este 2025, con todo esto tecnológico que viene y toda esa cosa. Gloria al Señor, qué bueno. Lo primero que entiendo que todo joven o joven que quiera iniciar, sea hembra o sea varón, o sea una persona de edad, lo primero es que... Porque el emprendimiento no Sí, tiene edad, no, señor. no tiene El edad. emprendimiento no tiene edad, no se limiten por yo edad. mismo ahora, en este 2025, inicio un nuevo proyecto. Amén. Porque ya entregué uno, inicio otro nuevo proyecto en Dios. Sí. ¿Okay? Primero, dice la palabra que hubieron 2 edificaciones, 2 hombres que comenzaron a construir. ¿Okay? La Biblia lo llama 2 edificaciones. Uno construyó en la arena y otro construyó en la roca. Y dice que a las 2 le vinieron la misma crisis. Vinieron viento, vinieron marea, y el que construyó en la arena, cuando vinieron los vientos, la marea, se cayó su construcción o su emprendedurismo o su meta. Pero el que construyó en la roca dice que soportó todos los vientos. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que debe apoyarte en Dios. Cada cosa que tiene, piensa y quiere. Con esto no te estoy diciendo que debe de ser cristiano, católico, cual sea. No. El Dios que creó e hizo toda la humanidad no es un Dios que hace excepción de personas, así Él dice en su palabra. Y es el principal socio. Claro. Hay que sacarle su 10%, señores. En serio, lo No digo. entre para allá, Oliver, porque va mal interpretando el 10%. Pero hay que de alguna manera aportar con lo que Dios te da. Claro. Ese emprendimiento, si Dios te está ayudando y eso es una sugerencia, porque yo soy testigo de eso. Si hay un emprendimiento que te está dando grandes beneficios, ese socio que te da las oportunidades de manera que tú no te imaginas, también él necesita que tú contribuyas. No es que lo hagas directamente con algo en específico, pero un día alguien que necesite algo, tú vas a apoyarlo, porque es muy importante. Bien, primeramente, el primer punto es tener a Dios como base, por eso te hablo de construir en la roca. Dios primero. Segundo, si Dios te da, aprende a dar, porque dando es que se crece. ¿Ok? Llevamos 2. Dando es que se crece, porque la única animal que se multiplica dando es la abeja. ¿Ok? Y cada vez que da más crece. ¿Ok? Entonces, otra parte, que no puede permitir que el orgullo, después que tú tengas ya una posición, ¿ok?, invada tu mente, el orgullo, porque el orgullo te vuelve a llevar al mismo lugar donde saliste. O sea, no porque la humildad. La humildad, tiene que ser humilde, no importa el nivel que llegue, siempre mantén la humildad y sabiendo de que estás ahí porque alguien que tú no has visto, no conoces, está operando a tu favor. Cuarto, mantener siempre el enfoque de que lo que iniciaste no debe desenfocarte de lo que iniciaste, ¿ok? Debe de ser siempre la base. Si estamos aquí hablando sobre esto, que ha emprendido en esto, cómo ayudar a otro a lograr, ¿ok? Siempre este dataísmo o programa siempre tendrá que tener esto como base. Vemos muchas personas que después que crecen y llegan a cierto nivel, se olvida de dónde salieron. Y el que se olvida de dónde sale, mi hijo Oliver, ¿sabe qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que el que se olvida de dónde sale se pierde en el camino. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Para nosotros fue de un grato placer tener aquí al pastor Vinicio Moreno. Hoy hablando sobre la importancia o la perspectiva de ver a Jesucristo como un emprendedor. Dimos algunas pautas, dimos algunas orientaciones
Y para nosotros esperamos de que este contenido le haya sido a ustedes de bastante conocimiento, de bastante motivación, que sería la palabra principal, para que ustedes emprendan e inicien. Sigan nuestras redes sociales. Saludos para todos nuestros seguidores, tanto en Facebook, YouTube, Twitter y en todas las plataformas de alguna manera que se conectan con nosotros. Me gustaría cerrar con una oración por todas aquellas personas así como tú. Amén. Porque honestamente uno como pastor no ora simplemente por la iglesia y por la familia, ora por cada uno de los que tienen una meta en un propósito. Y eso quiero hacer. Padre, en el nombre de Jesús, estoy aquí al junto de tu Hijo. Y en esta hora vamos a dar por concluido este tiempo, pero sin antes llevar a cada uno de los que verán y están en esta red y buscando la manera de cómo avanzar en este mundo que está tan convulso. Yo oro ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, que así como Él vino y emprendió una meta para salvar la humanidad, Él venga salvando quizá a ese joven, a ese hombre, a esa mujer que ha perdido la fe, de no quiere hacer nada, está frustrado. Yo oro ahora en el nombre de Jesús creyendo, como he visto cuando he orado por personas que están totalmente caídos, abatidos y han sido levantados. En esta hora yo oro creyendo, Padre, y proclamo esta palabra por cada uno de los que verán, escucharán o participarán de este programa, de que tú le des la fuerza, la capacidad, el entusiasmo, de que tú lo levantes en este 2025 y ellos logren su meta, su objetivo para la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Mijo, gracias. Gracias a usted. No, estamos a la orden y más si viene de usted, no me le puedo negar porque yo lo he usado bastante. Amén, amén, amén. Síganos en Tataísmo. Muchas gracias.